Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Gerard Petit y hoy vamos a estar reaccionando por tercera vez a mis queridos Forestella. Sí, hoy he decidido reaccionar a algo un poco fuera de lo común. Hoy vamos a estar reaccionando a Forestella cantando nada más y nada menos que Despacito. ¿Por qué esto es importante? Bueno, por varias razones, pero les diré que, pues Despacito no es solo una canción viral, es una canción profundamente latina, con una identidad rítmica, digamos, íntima, casi conversacional. Entonces, cuando un grupo como Forestella la interpreta, no estamos viendo un cover. Bueno, ya sabemos que prácticamente todo lo que hemos visto hasta ahora de Forestella no se pueden llamar cover. Ellos hacen una interpretación, una reinterpretación. Entonces sí, cuando Forestella la interpreta no estamos viendo un cover, estamos viendo una reinterpretación cultural, por así decirlo. Y eso cambia completamente la intención emocional. Vamos a ver, vamos a escuchar qué sucede cuando esta canción cruza de contexto. Oh, yeah. No. Oh, yeah. Fiesta. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Oh, Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy a hacer con el voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está costando más en lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te puedas si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. wow. en las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero mi balato, pero quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca que ese lugar está bonito. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus ondas de peligro. Hazte provocar tus gritos y que olvides tu enemigo. Si te pido un beso, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo, habiendo y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Prépate mi boca para ver cómo te sabe. Quiero de canto amor aquí te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Este momento que fue salvaje. Pasito a pasito. Ya va. Vamos a parar un segundo. Wow. Es que hay varias cosas que decir. Y se me van a pasar cosas, pero wow. Se van las palabras. Lo primero acá es que noto que la energía ya no es tan íntima. Y me refiero a, más que todo, a la parte vocal. Que ya no es tan íntima. El original juega con como una sensibilidad relajada. Aquí la sensación es más teatral, más proyectada. Ojo, no estoy diciendo que no tenga sensualidad. Hablo del ámbito vocal. Ellos están expresando sensualidad de otra manera, una manera más tangible, una manera más física. Pero vocalmente cambia esto, lo cual lo hace diferente en el buen sentido de la palabra. Están usando, bueno, como lo vimos en Je suis malade, pero esta parte tiene un contraste
que vale la pena detallar. Están usando una mayor proyección diafragmática, hay más soporte constante, menos aire en la emisión, menos susurro, ese susurro latino que mucho se siente cuando el grandioso Luis Fonsi interpreta esta joya. El original utiliza mucho aire en la voz, lo que genera cercanía. Aquí el apoyo es más firme, más controlado, lo que crea esa sensación de algo más épico a íntimo. Y estos muchachos, es impresionante. Aquí tengo que decir que mi favorito, el baritenor, si cierro los ojos, me atrevería a decir que era Luis Fonsi, más allá de leve pronunciación, pero es impecable. Y el bajo, cómo interpreta, cómo es posible ver a este tipo de voz, a esta tonalidad, cantar de esta manera. Es increíble. Increíble. Vamos a retroceder un poco. Suavecito, después tiempo intentándolo, habiendo y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Prépate mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor aquí te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Ese momento que fue salvaje. Pasito a pasito, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, Pecado de malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza, Un rompecabezas. pero para montarlo aquí tengo la pieza, oh yeah. despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, Para que te cuentes si no estás conmigo. Despacito. quiero disfrutarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Ese de tu cuerpo todo manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero devorarte, pero quiero ser torero. Que hoy le enseñes a devorar tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocarte gritos y que olvides todo. Pausa porque no quiero que me bloqueen un video. Que me bloqueen este video. Y es que es una canción, digamos, vocalmente simple. Y por eso hice énfasis en eso de que cambia de lo íntimo a lo épico. Esto es épico. Esto es increíble. Ahora quiero decir algo que está increíble también. Que por lo general no me enfoco en esto. No lo he dicho ni en reacciones a Dimash, ni en reacciones a otros artistas. Pero aquí lo quiero hacer. Aquí quiero hacer énfasis porque es algo bastante importante. La pronunciación y la dicción. La pronunciación está bastante cuidada acá. No están exagerando consonantes, lo cual es positivo, lo cual es muy positivo. Pero lo interesante es cómo modifican ciertas vocales para acomodarlas a su colocación vocal, que lo hacen todos los cantantes, todos los vocalistas, obviamente. Vamos a decir como, por ejemplo, las vocales abiertas como A, O, requieren una colocación más que todo frontal, clara, en español. Si se redondean demasiado, ¿qué puede pasar? Cambian la intención emocional. Algunas frases pierden ritmo, ese ritmo natural del español, por darle prioridad, por priorizar la línea melódica. Entonces acá es simple, pero ellos están... En español el ritmo está muy ligado a las consonantes suaves y el fraseo natural. Aquí priorizan la línea melódica sobre el acento rítmico.
Y eso transforma la identidad del tema. Y lo están haciendo. Ojo, ojo. Es una transformación, pero no cambian la esencia de la canción. Uf. No. Esto es increíble. Esto es increíble. Y otra cosa que quiero mencionar de ellos y de no solamente acá, pero como por ejemplo en Je suis malade, pero acá también lo interesante de todo esto, de esto y de las otras de Je suis malade también, es que no solo que armonicen bien, es como distribuyen las voces. No están usando armonía pop tradicional de, digamos, de terceras simples. Están creando capas, crean capas más densas que de cierta manera empujan la canción hacia un formato casi sinfónico, por así decirlo. El uso de terceras y quintas abiertas, algunas tensiones añadidas por ahí y por allá, el balance entre la voz líder del baritenor y el ensamble. Eso transforma una canción urbana en algo más cercano a un crossover clásico. Es impresionante. Sobrepasar tus ondas de ego, hasta provocar los gritos y que olvides todo. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mis hechos se queden contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a Que le poquito. enseñes a mi boca tus errores favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Provoca tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. 1, 2, 3, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Venga Valencia con la liga esa. Despacito. Wait. Poquito a poquito, pasito. Ya va. Ok. A lo Marc Anthony, el, digamos, tenor soprano tenor, no sé. Es que es un increíble. Es que una vez más, o sea, están tomando este tema que es, digamos, es increíble el tema, pero desde una técnica vocal no es tan exigente y ellos están llevándolo a otro nivel. No me esperaba esto. Por ejemplo, en Hijo de la Luna no cantaron en español, cantaron en coreano. Solo tuvieron pocas frases, pocas palabras en español. Pero acá es full español. Y qué buena pronunciación, qué buena dicción. Y bueno, ¿y quién hace crescendos? ¿Quién hace crescendos acá? ¿Quién hace el contraste, los contrastes dinámicos? Y todavía ese vibrato, ese uso de vibrato más sostenido. El vibrato aquí es más presente que en la versión original, obviamente. Se nota, se ve, se escucha. Y eso agrega dramatismo, pero también aleja la canción de su carácter urbano. La aleja un poco de su carácter urbano, lo cual me encanta y me gusta mucho. Me gusta mucho porque no está perdiendo la esencia y sigue siendo Despacito, pero de ellos. Hasta ahorita han tomado 3 canciones y las han convertido en su canción, sin perder la esencia. Increíble lo que hicieron con esta canción.
Vamos a ver esto otra vez porque está... Suave, suavecito, vamos pegando poquito a poquito, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Venga, Valencia, con Dani Garza. Despacito. ¡Wow! Increíble, increíble, de verdad. Increíble. Estos muchachos. Increíble, de verdad. Es que cuando una canción como esta, bueno, como cualquier canción, pero cuando una canción cruza culturas, por así decirlo, no se mantiene intacta. Se adapta al lenguaje artístico del intérprete, en este caso de ellos, de estos cantantes, de estos vocalistas. Y aquí no están, digamos, bueno, sí, aquí no están intentando sonar latinos, aunque hicieron un trabajo increíble. Y esta parte final a lo Marc Anthony, wow. Pero están reinterpretando Despacito desde su propia, digamos, tradición vocal. Y eso no es falta de autenticidad, eso es transformación cultural acá. Increíble estos muchachos. Increíble, increíble. Es que Forastella no intenta, digamos, es mi opinión, no intenta replicar el carácter íntimo latino en esta canción. Yo creo que lo transforma en algo más, digamos, expansivo, más coral, es una palabra. Sí, claro. En algo más coral, más dramático. Y ahí está el valor de esta versión. Wow. Cuando la música viaja se transforma. Y en esa transformación encontramos nuevas perspectivas. Increíble, increíble. Muchas gracias a todos por estar acá. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos en la próxima de Forastella, en la próxima de Dimash. Y les traigo también una nueva artista que se llama Aurora. No tengo idea de quién es, no tengo idea de nada. Sé que se llama Aurora y tengo unos links acá que tengo que buscar. Pero bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.